El gallo, carnal. Bien, Luis, tú sí sabes de box. Le va al gallo. Muy bien. Los que no le van al gallo Estrada son o de Japón o de Haití. O definitivamente no saben de estos business. Eso es todo. El gallo, Axel Galdo, el gallo. Bien, vamos con el gallo. Y fíjense, me estaba dando una vuelta por las principales casas de apuestas. ¿Qué pues? ¿Cómo puede ser que tengan al pollo Nasukawa como el favorito? No manches, eso ni quién se las cree. O sea, se ven que están apalancando esta pelea, ¿eh? No es por nada, pero tienen que checarle los guantes. Tienen que checarle los guantes a Tenshin Nasukawa. Le tienen que checar los guantes. Y regálame un like, por favor, si crees lo mismo que yo. Si crees que le tienen que checar los guantes a Tenshin Nasukawa, porque ya ven que en Japón les permiten usar el stacking, aunque digan que no es legal. Pero pues allá en ese tipo de peleas en Japón, en Tailandia y en Filipinas, la ley es solamente una sugerencia. Y todos lo sabemos. Somos 41 personas. Necesitamos llegar a 20 likes en este en vivo. Necesito que me apoyes con tu like. Por favor, discútete con tu like para llegar a 20. El gallo, saludos desde Ensenada, Baja California. El Baez, saludos, no te había visto el Baez, bienvenido. Dave Pech, 95-98. Hola, ¿cómo estamos, carnal? José Austreberto Méndez García, Gallo Estrada, eso es todo. ¿Desde dónde nos están viendo? ¿Desde dónde nos ven? Saludos desde León, Guanajuato. Yo estoy aquí en León, en la ciudad de León, Guanajuato. José Luis Aguilera Onofre, 74-78. ¿Desde dónde nos ven? Bien, ya están creciendo los likes, estoy viendo, eso me gusta, muy bien. Tenemos que llegar a 20 likes para que el algoritmo de YouTube esté recomendando más este video. Desde California, saludos hasta California, Hermosillo, Sonora, muy bonito Sonora, saludos. Indianápolis, wow, saludos Luis, Pénjamo, Guanajuato, eso es todo. Estamos cerca, Mr. Slock, yo acá de León. Héctor Castillo Lara, de Durango, acto a madre, muy bien, Durango. Muy bien. Antes de empezar con este en vivo, tengo que decirles que activé una meta, ¿sí? Un objetivo. Está aquí en este chat. El objetivo es llegar a cierta cantidad de dinero para que pueda comprar un nuevo micrófono y una nueva cámara para darles a ustedes mejor calidad de lo que son los videos. También hay varias maneras de apoyarnos, de apoyar al canal. Está ya sea dándonos un super chat aquí en este chat, super chat. Compran un super chat, nos apoyan con su donación. Y la otra es a través de las membresías que ya las activamos. Ya activamos las membresías de este canal. Las membresías cuestan 49 pesos. Creo que sí, 49 pesos y tienen acceso a... Ya ven que aquí YouTube ya puedes responder tú con notas de voz. Pues a los miembros del canal les voy a estar respondiendo con notas de voz personalizadas. Aparte vamos a sacar un video nuevo cada 7 o 10 días exclusivos para miembros del canal. El día de hoy empezamos otra vez a activar eso de las membresías. Entonces, si quieren apoyarnos para que compremos nuevo equipo para mejorar este canal, hay dos vías, a través de las membresías del canal o a través de sus superchats, de sus super thanks. Y se los agradeceríamos muchísimo, infinitamente. Aparte que los miembros y los que nos estén donando tienen sus ventajas, ¿sí? También los que nos estén donando, los vamos a dar las gracias públicamente en nuestro nuevo video, en nuestro siguiente video. Pues empezamos, mis amigos. ¿Qué les puedo decir? Juan Francisco el Gallo Estrada es el jefe de jefes. Y ahí les va, sin anestesia y sin gasolina y sin vaselina. Me equivoqué, es lo bueno del en vivo. Sin anestesia y sin vaselina, mis amigos, les voy a decir que yo creo que esta cartelera de México contra Japón la hicieron los japoneses para lucirse. Escogieron muy bien a los rivales, los escogieron pero re bien. Escogieron rivales viejitos, en apariencia viejitos, que fueron grandes superestrellas en su momento y que ahorita ya están por retirarse. Y también por el otro lado del espectro, escogieron peleadores muy jóvenes que no tienen experiencia, entre comillas. Sí, pero se ve que los japoneses conocen bien poquito al Gallo Estrada y a los gallos que van a ir a pelear a Japón. ¿Vieron la conferencia de prensa? A ver, de aquí de 76 personas aquí y necesitamos más likes, tenemos bien poquitos likes. ¿Qué pasó? Tenemos 10 likes apenas. Apóyenos con su like. De los 81 personas que están aquí, ¿quién vio la conferencia de prensa?
Fue una conferencia de prensa un poco extraña. Yo vi mucha calma, ¿eh? Dice Gabriel, espero que no les vaya como a Picasso y a Neri. Eso quieren. Buenas tardes, Richie. ¿Cuándo pelea el tailandés? Mi campeón, voy a poner dinero aquí en vivo en Los Ángeles, California. Espero que no saquen la lana los nipones. ¿Qué crees, Alonso? Ya la sacaron. De eso se trata. Tienen esta cartelera bien, pero bien amañada. Y me di cuenta de esto checando aquí la baticomputadora. Estaba viendo las principales casas de apuestas que tienen por arriba a todos los japoneses. Hombre, ningún mexicano es favorito en las casas de apuestas, ¿eh? Y precisamente quieren hacer lo mismo, la misma tranza de México contra Japón para poder lucirse ellos y poder encaminar a sus superestrellas, que todos son bien jovencitos. Ahorita los vamos a analizar uno por uno, les vamos a sacar sus trapitos. Juan Francisco El Gallo Estrada, mis amigos, tiene 35 años, subió de división como todos ustedes saben. Al final vamos a decir los horarios Boxeo MX, así es que quédate hasta el final de este en vivo. Vamos a decir los horarios, en dónde ver la pelea y en qué plataforma, cuánto cuesta, todo el detalle. Así que quédate hasta el final. Juan Francisco El Gallo Estrada tiene 35 años, mis amigos, un récord profesional de 45 peleas ganadas, 45 guerras bien fregonas. Nunca le sacó a nadie el Gallo Estrada, siempre aceptó pelear con lo mejor de lo mejor, jamás le sacateó a nadie. De esos 45 peleas ganadas, tiene 28 knockouts, 4 derrotas, una por knockout ante Jesse Iván Rodríguez, que fue la primera vez que noquearon al Gallo Estrada, al gallazo, al jefe de jefes, pero también fue la primera vez que mandaron a Jesse Iván Rodríguez, el tejano, al piso y se fue de nalgas. Fue la primera vez que mandaron a Jesse Iván Rodríguez a la lona. ¿A poco no? Pongan like, mi raza, sí, pongan like, háganle caso a Alfredo. Tenemos 13 likes apenas, somos 70 personas, hombre. Apoyen al canal, que se vea el amor, que se vea el afecto. ¿O qué? ¿No, que no somos amigos o no, nos conocemos reciente o qué? No, echen su like, 14 likes. Y también los superchats, hombre, necesitamos comprar una cámara nueva y necesitamos comprar un micrófono nuevo. Se escuchan los videos ya como que medio sordos, así como golpe de stacking. Necesitamos un micrófono nuevo. Ah, está Jai García. ¿Qué onda, Jai? Tú nos comentas mucho. Ah, pues ahí les va. Estaba viendo, gracias por tus comentarios, carnal, gracias. Que sí, hombre, que ya se están saboreando la victoria los japoneses y creen que nos van a humillar, pero o sea, no va a ser así, se les va a caer el teatrito como la otra vez en la otra cartelera México contra Japón. También ellos dijeron, no, pues a toda madre vamos a humillar a los mexicanos, vamos a hacer la cartelera en Arabia Saudita para que no se vea tan puerco. Y ya ven lo que les hizo Logan Hernández, se desmadró al Nakatani. O sea, ustedes que digan, sí fue una pelea donde quedó mal México, no, Logan Hernández le ganó a Nakatani, le ganó, ¿a poco no? Le ganó a Nakatani Logan Hernández, y algo así va a pasar también en esta cartelera, porque están subestimando mucho a los mexicanos. Les digo que escogieron a los rivales, primero, poner rivales que los japoneses veían que ya estaban viejitos, como el Gallo Estrada, como lo que es Pedro Guevara, y poner que ya están a punto de retirarse, y poner por otro lado los rivales más jóvenes que no tienen experiencia aparentemente. Hay un joven también, Calderón también es muy bueno, Calderón va a pelear también contra un japonés, un prospecto japonés. Escuchen bien, ese Calderón, miren, para mí que va a dar de las mejores peleas. El Gallo Estrada va contra un Tenshin Nasukawa. Aquí tengo su récord. Su récord profesional es de 7 peleas ganadas, 2 de ellas por nocaut, 1 derrota. Y por ahí estoy escuchando de otros youtubers que Tenshin Nasukawa lo ponen como la gran maravilla. No es la gran maravilla, para nada, pero para nada, no es la gran maravilla. Es el gran inflado de la cartelera. Tenshin Nasukawa está pero bien hinche inflado. Más globo que Feria del Globo de aquí de León. Está bien inflado. Tenshin Nasukawa, para los que no lo recuerden, para los que no lo ubiquen bien, peleó contra Floyd Mayweather. ¿Y qué le hizo Floyd Mayweather a Tenshin Nasukawa en una pelea de exhibición? Lo noqueó en el primer round, le mandó un izquierdazo. Lo poquito que duró la pelea, Floyd Mayweather se estuvo burlando, se estuvo cajeteando de la risa en su cara.
le estuvo bailando y cuando quiso Floyd Mayweather dijo, no, pues ya me cansé de jugar. Le metió un izquierdazo y lo rebotó de nalgas a la lona, dio 2, 3 maromas, no es exageración. Chequen ahí la repetición o chequen nuestro video donde platicamos de Tenshin Nasukawa. Dio 2, 3 maromas y ¡paz! Se acabó, se desinfló el globo. Como dice, sí, exactamente, tú sí la viste, ¿verdad? Tú sí la viste. 10 San Macías, 5:40, dice, le ganó en 130 segundos un Floyd Mayweather ya retirado. Imagínense qué le va a hacer el Gallo Estrada. Es que ese es el colmo del ego y el colmo de que estén subestimando a los mexicanos. Por eso les digo, vamos a ver sorpresas. La estelar se les va a caer. Eso estoy de acuerdo. Eso estoy bien seguro y apuesto lo que sea. Apuesto mis 2 camellos a que va a perder Nasukawa y va a perder por nocaut. Va a perder Tenshin Nasukawa por nocaut. El Gallo Estrada lo va a desinflar. Si Mayweather ya en el retiro le hizo esto, el Gallo Estrada no es un viejito que ya esté pensando en retirarse. El Gallo Estrada se quiere retirar como campeón y no ha peleado tanto, no porque no quiera, sino por culpa de los promotores que le quieren sacar más dinero y esto y que no se ha acoplado bien a los equipos. No es porque el Gallo Estrada no quiera pelear, él quiere pelear y quiere ser campeón del mundo, por eso subió a peso gallo. Entonces, así le fue bien gacho a Tenshin Nasukawa con Floyd Mayweather, que sí fue la gran superestrella en el K1, en el kickboxing y lo que ustedes quieran, pero pues allá son otras reglas, en el kickboxing son otras reglas y hemos visto por historia que los que jalan en kickboxing cuando quieren boxear les va bien mal y Nasukawa es uno de esos, pero es tanto el ego que tienen los japoneses que creen que pueden dominar todas las disciplinas y no es cierto, la neta. Boxeadores, MMA con MMA, kickboxing con kickboxing, ¿a poco no? Cuando tratan de invadir las disciplinas es cuando les va mal y le va a ir mal a Nasukawa. Ahora, otro, ya perdió con el hermano de Naoya Inoue y el hermano de Naoya Inoue, me disculpan, pero tampoco es la gran cosa. No es la gran cosa el Takuma Inoue. Lo vimos, Takuma Inoue no, en primer lugar, Takuma Inoue no es un boxeador de 12 rounds. Takuma Inoue no dura los 12 rounds. Cuando ya llega el 10 ya está jadeando, ya está respirando por la boca. Lo mismo que Tenshin Nasukawa. No es un boxeador de 12 rounds, para empezar. Y Takuma Inoue en el 12º round, no sé por qué, no sé si ya no pudo el Takuma noquearlo o no quiso. Pero ahí se vio una dominancia bien clara, bien machín, la dominancia de Takuma Inoue sobre Tenshin Nasukawa, y ahí fue donde se le fue el campeonato mundial del Consejo Mundial de Boxeo en los pesos gallos a Tenshin Nasukawa. Si vieron ese tiro, estarán de acuerdo conmigo. No tenía nada Tenshin Nasukawa. Esa pelea yo la estaba viendo con mi hermano y estábamos analizando tanto a Takuma Inoue como a Tenshin Nasukawa y llegamos a la conclusión de que ninguno de los dos es lo que dicen. Ninguno. Los dos, el Takuma Inoue está inflado y el Tenshin Nasukawa también está inflado. Que sí son grandes deportistas, sí, lo que sea, todos los que están ahí son grandes deportistas, son superatletas. Pero aquí hay una línea donde se divide al superatleta del ídolo y no son ídolos. Y el Gallo Estrada sí es ídolo, es la gran diferencia. Se va a enfrentar un ídolo contra un inflado, que lo quieren hacer ídolo, pero pues no hay madera. En el K1, en su división, no había grandes peleadores. A mí también me gusta ver el K1, me gusta ver también la UFC, pero lo que a mí me apasiona es el boxeo. Y el K1 ya no es lo mismo que era antes, cuando estaban esas superestrellas de antes, como Mirko Krokop, el superpolicía de Croacia. Ese era el K1 chido, ya ahorita últimamente no tanto. Ese era el chido. Y esos son los motivos. Y yo veo ahorita las casas de apuestas y digo, ¿y por qué tienen al Tenshin Nasukawa por arriba? Con momios de menos 800, en algunas partes con momios de menos 900, y al Gallo Estrada lo tienen como el underdog. O sea, por ahí están, tratan de arreglar algo. Bueno, yo creo que la pelea estelar se les va a caer, definitivamente. Mi pronóstico para la estelar es que el Gallo Estrada va a noquear a Tenshin Nasukawa, quizás lo hagan en el 8 o en el 10, quizás en el 10, porque el Gallo Estrada, y a eso es donde yo quería llegar,
El Gallo Estrada, a pesar de que tiene 35 años, el Gallo Estrada sí es un boxeador de 12 rounds. El Gallo Estrada, a pesar de su edad, aguanta los 12 rounds. ¿Vieron la pelea contra el Karim Arce, contra el Traviesito? Donde tanto le estuvieron criticando a algunos, no todos, algunos, no todos, le criticaron que ya no era el mismo, que no noqueó a Karim Arce. No noqueó a Karim Arce porque el Gallo Estrada es un caballero. Por eso no lo noqueó, no se quiso manchar con Karim Arce. Véanlo ustedes, en el round 10 lo tiró y pudo haberlo terminado. Desde el round 8, el Gallo Estrada ya traía al Karim Arce como un trapeador, como un mechudo. No lo quiso noquear porque simplemente no se quiso manchar, porque es un caballero el Gallo Estrada, porque tiene ética profesional, tiene vergüenza deportiva y no se iba a manchar, no se iba a lucir. No es ese tipo de boxeador. Dice Alfredo Rodríguez, like más, carnales, hay que apoyar a nuestro hermano Richie, mis respetos. Gracias, Alfredo, gracias, Alfredo. Háganse miembros del canal, aquí está también el link, se los puse el link fijo para que se hagan miembros del canal. Nuestro objetivo es llegar a 200 miembros. ¿Podremos lograrlo? Queremos llegar a 200 miembros del canal. Los miembros del canal tienen videos exclusivos y aparte les respondo ultra rápido, así ultra en chinga. Y les respondo con un audio personalizado a todos los miembros del canal. Tienen sus ventajas ser miembros y a nosotros nos ayudan mucho, nos apoyan mucho. Queremos llegar a 200 miembros del canal. También rífense con su superchat porque eso nos ayuda mucho. Queremos comprar un nuevo micrófono, queremos comprar una nueva cámara para darles un mejor contenido. Apóyenos con sus supers, por favor. Eso también nos ayuda un chorro, pero un chorro, no. Y se siente bien bonito. La motivación es mucha, la verdad. Cuando veo aquí los colores de que hay sus donations, se siente bien chido aquí en el corazón y se los agradezco mucho. Pues les digo que voy a ir viendo. Estoy aquí, las principales casas de apuestas y que tienen aquí al Nasukawa con momios de casi de -1000. Eso me llamó mucho la atención, ¿eh? Me llamó mucho la atención. Digo, algo se traen. ¿Qué se traen? Pues ahí pura mafia. Bueno, ahí está el pronóstico. Juan Francisco el Gallo Estrada noquea.